Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar dedicado a presentar una herramienta que nos ayudará a mejorar la efectividad de nuestra estrategia en el sector público y privado. En concreto, en este caso, vamos a centrarnos en los datos del sector construcción enfocados a empresas constructoras. En la primera parte, vamos a analizar la importancia de contar con herramientas que nos ayuden en la estrategia comercial en el sector público. Y en la segunda parte, mi compañera Marta Suso se centrará más en el análisis de la predicción de proyectos públicos y privados. Soy Elena Velayos y dirijo el departamento de Business Intelligence de Double Trade. ¿Por qué creemos que es importante conocer la actividad del sector público? En primer lugar, la transformación de la administración pública abre un nuevo horizonte en cuanto a transparencia, acceso a datos abiertos y, por lo tanto, más fácil acceso a nuevas oportunidades de negocio. Una de las ventajas principales del sector público es la gran cantidad de información que genera. El volumen de licitaciones públicas es enorme. A veces esto puede ser un problema si no somos capaces de organizar todos esos datos, pero si conseguimos aprovecharlos, tendremos una gran ventaja competitiva. En segundo lugar, es importante considerar que el sector público no es un solo cliente, sino muchos. Por tanto, vamos a tener muchas y diferentes oportunidades para ofertar. Esto también implica un mayor esfuerzo, ya que cada organismo licitador es un cliente diferente y habrá que considerarlo así. Por todo esto, es necesario profundizar en los datos, conocer el mercado potencial y poner foco en los organismos con mayor capacidad de compra, seguir de cerca a los competidores y anticipar oportunidades de negocio, porque las oportunidades de negocio para cualquier empresa en el sector público pueden multiplicarse o reducirse dependiendo del control que cada una tenga de los datos, y se pueden convertir en una ventaja competitiva o una desventaja frente a nuestros competidores. Por eso, además de estar al tanto de los concursos que se ofertan, es indispensable contar con herramientas que nos permitan buscar y localizar entre todos estos datos aquellos que son clave para nuestro negocio. Con estos objetivos, os voy a presentar un modelo de monitorización del sector público que nos permite recopilar los datos clave y usarlos en la toma de decisiones. Para crecer o incluso para empezar de cero, las empresas deben de tener muy claras una serie de cuestiones que solo con un Business Insight seremos capaces de responder. ¿Qué volumen de presupuesto manejan las administraciones para mi categoría de producto o servicio? ¿Con qué empresa de mi competencia trabajan y cómo las valoran? ¿Cuándo van a renovar los servicios que tienen actualmente contratados? Y por último, ¿qué oferta de realizar para tener mayores posibilidades de ganar el contrato? Business Intelligence nos permite realizar un análisis en tiempo real de las tendencias, su rendimiento y el de nuestros competidores, para comprender mejor nuestras oportunidades de crecimiento. Las necesidades que debemos cubrir son, por un lado, evaluar el volumen de nuestro mercado, analizar a la competencia principalmente en dos aspectos: su cuota de adjudicación y sus porcentajes de baja a la hora de adjudicarse los contratos. Y por último, en el caso de que sean contratos recurrentes de mantenimiento, ser capaces de planificar su vencimiento y adelantarnos a la publicación de la nueva convocatoria. En este ejemplo vamos a centrarnos en las licitaciones y las adjudicaciones realizadas en los años 21 y 22 en el sector público de todos los contratos de obras, tanto de obra civil como de edificación. Los KPIs que miden los principales adjudicadores son el importe de licitación o el importe de licitación o el importe de adjudicación y el número de concursos licitados y adjudicados. Esto se combina con multitud de filtros que nos permiten ir de lo general a lo concreto, como zona geográfica, administración o organismo, tipo de obra, y gráficos y mapas que nos ayudan a analizar el funcionamiento del negocio y facilitan la toma de decisiones estratégicas. ¿En qué zona debo centrar mi negocio? ¿En qué tipo de organismos? ¿O dónde es más débil mi competencia? Podemos, por ejemplo, hacer un filtro en el año 2022 para ver en qué comunidades autónomas ha habido un mayor volumen de licitación. Otra consulta que podríamos hacer sería, por ejemplo, en una zona concreta. Por ejemplo, en Andalucía. Si hacemos filtro en Andalucía, podríamos ver el volumen licitado, el número de concursos y en qué tipos de obras se ha licitado mayor o menor volumen de licitación.
Aquí en este gráfico podríamos establecer una comparativa entre el volumen licitado en obra civil y en edificación en los últimos años. También podríamos hacer una consulta de un tipo de obra concreto, por ejemplo, y ver en qué comunidades autónomas se licita mayor o menor volumen de obra. Por ejemplo, si seleccionamos la obra civil y seleccionamos, por ejemplo, las carreteras, en un simple vistazo tendríamos cuáles son las comunidades autónomas, aquí en este gráfico y también en estos dos mapas, por número de concursos y por importe, en las que ha habido mayor publicación de concursos de este tipo de obras en los últimos años. Otro aspecto importante es analizar cuál ha sido la bajada de precio que han realizado las empresas para conseguir una adjudicación. Podemos analizar este dato desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, por administración u organismo. Si seleccionamos, por ejemplo, la Administración General del Estado, aquí tendríamos el promedio de la baja y en este gráfico de aquí podríamos ver cómo ha ido evolucionando desde enero de 2021 hasta el momento. O un organismo más concreto, por ejemplo, ADIF. Tendríamos aquí el número de adjudicaciones, el importe que han adjudicado y cómo se está comportando la baja en los últimos años. También podemos analizar de una determinada empresa, buscándola aquí en el buscador, o también por tipo de obra, o combinando varios filtros. Por ejemplo, podemos seleccionar Cataluña y un tipo de obra, por ejemplo, obras hidráulicas. Y veríamos cuál es la evolución de la baja en los últimos años. Identificar a las empresas competidoras y obtener la máxima información sobre ellas es fundamental para analizar su posicionamiento. Conocer los movimientos de nuestros competidores nos puede proporcionar una importante ventaja competitiva. A partir de las visualizaciones creadas podemos conocer el ranking de las principales adjudicatarias de la totalidad del sector público o para una selección específica, en una administración o en un organismo. Por ejemplo, podemos seleccionar, pues como hemos hecho antes, Andalucía, por ejemplo, y veríamos cuál es el ranking de las 15 empresas que más importes se han adjudicado en todo tipo de obras en Andalucía. Podemos llegar a un mayor detalle, como hemos visto antes, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla. Podríamos seleccionar aquí un ayuntamiento en concreto y veríamos cuáles son las empresas que más volumen se están adjudicando en el Ayuntamiento de Sevilla. Analizaríamos también cuál es la evolución del importe adjudicado, el importe total adjudicado y el número de adjudicaciones. Será fácil obtener con un solo clic toda la información referente a cualquiera de nuestros competidores. Por ejemplo, aquí, si seleccionamos un competidor, seleccionaríamos todas las empresas del grupo y veríamos cuál es el promedio de baja de esta empresa, en qué zonas tiene contratos adjudicados, cuál es el porcentaje de adjudicación que tienen las distintas comunidades autónomas, el porcentaje que tienen los distintos tipos de obras y en esta tabla de aquí tendríamos el detalle de todos los contratos que tiene adjudicados. Por último, y como hemos comentado al principio, el conocimiento de los contratos vigentes nos lleva a poder planificar su vencimiento y conocer con anterioridad qué contratos van a finalizar, en qué zonas y en qué organismos. Podemos conocer en detalle cuáles son los contratos que tienen previsto su vencimiento este año y la posibilidad de prórrogas. Aquí, por ejemplo, seleccionáramos los contratos específicamente que son contratos de mantenimiento, es decir, que son contratos recurrentes. Podríamos establecer el calendario de vencimientos, tanto por su fecha prevista por fin de contrato, como incluyendo las prórrogas. Y tener acceso a la información de cada uno de esos contratos, saber en qué zonas hay mayores vencimientos
y poder anticiparnos. Desde aquí tendríamos toda la información referente a los contratos que tienen su vencimiento. Podríamos entrar en cada uno de ellos y analizar toda la información de esa licitación en concreto. Paso ahora el mando a mi compañera Marta, que seguirá con la parte de predicción de proyectos públicos y privados. Gracias, Elena. Soy Marta Suso, llevo la dirección comercial en Double Trade y como continuación de la ponencia de mi compañera Elena, yo vengo aquí para enseñarles cómo las herramientas de Business Intelligence nos van a permitir también analizar el mercado de la construcción, pero también en el sector privado, no solo en el público. Y con ello, ¿qué vamos a hacer? Obtener una visión estratégica que nos va a ayudar en la toma de decisiones. ¿Qué vamos a poder hacer? Vamos a poder visualizar las obras vivas, aquellas que están en este momento realizándose. También aquellas que van a tener un inicio en los próximos meses y lo más importante, vamos a poder un análisis predictivo de los proyectos que se están gestando, bien sean de iniciativa pública como privada. ¿Qué nos va a permitir esto? El focalizar los esfuerzos nos va a decir dónde vamos a tener esos indicadores reales de negocio y, a su vez, las zonas más calientes. Sin más, voy a entrar en la herramienta que nos va a permitir obtener esta visión estratégica. Comparto mi pantalla con ustedes, en la cual pueden visualizar. Por una parte, vamos a poder obtener los datos generales del sector. Vamos a poder ir de lo general a lo específico, a lo concreto, al nivel de detalle. Podemos visualizar el número de obras, KPIs importantes como son número de obras, presupuesto, zonas geográficas, fecha de inicio, publicación, en el que podemos visualizar las obras de los 2 últimos años, del último año, como nosotros queramos. Podemos filtrar para bajar al detalle en una comunidad en la cual lo que nos va a decir es esa distribución. Cada puntito sería una geolocalización de la obra. Visualizamos ese reparto de las obras, visualizamos ese presupuesto, incluso podemos visualizar el número de viviendas en esa comunidad. También lo que nos va a permitir es el poder tener una visión de la superficie medias en cada zonas geográficas. Asimismo, nos va a permitir no solo tener una visión general, sino que vamos a poder visualizar los ratios de inversión por cada tipo de construcción. ¿Cuál es la inversión que se está haciendo en el sector hotelero? ¿Cuál es la inversión que se está haciendo en el sector industrial? Entonces, en función de eso, o en el sector residencial. En función de ello, nosotros vamos a poder visualizar cómo se está construyendo en el norte frente a sur. ¿Cuál es la superficie media de vivienda? Llegamos al nivel de si queremos bajar entre la obra nueva y reforma. Asimismo, esta visión panorámica de los datos generales del sector lo que nos va a aportar es la comparativa y el comportamiento del sector en los últimos años. Vamos a poder tener esos indicadores en los cuales nos está diciendo cada tipología de construcción en ese año, cómo se comportó y el comportamiento de un sector, como puede ser residencial, hotelero, educativo, el que queramos a lo largo de los años. Si hacemos, en el que podemos visualizar, si hacemos la distinción en el que seleccionamos el sector hotelero,
podremos visualizar el número de obras que hemos publicado del sector hotelero en los 5 últimos años y el número de obras de hoteles que se han iniciado o se van a iniciar en los próximos años. Asimismo, podemos bajar al nivel concreto. Bajamos al nivel de una comunidad, una provincia, como nosotros queramos, dándonos los datos del número de obras que se van a iniciar en esa comunidad o en esa tipología de construcción. El visualizar esta evolución lo que nos va a permitir también al final es extraer indicadores con esas oportunidades de negocio real. Pero si pasamos al siguiente, lo que vamos a poder analizar es ese mercado predictivo. Nos va a decir dónde va a haber proyectos, qué es lo que se está gestando, que serán futuras obras. En el caso de la anticipación, nos va a permitir, de proyectos, nos va a permitir la anticipación, nos va a permitir saber cuántos de esos proyectos van a ser de iniciativa pública o cuántos van a ser de iniciativa privada, de obra nueva, de reforma, su distribución geográfica con las zonas más calientes y además todo esto lo podemos hacer por tipos y subtipos de construcción. La anticipación en el sector público lo que nos va a permitir saber son, antes de que salga una licitación pública, vamos a poder visualizar esos anuncios de inversión, esos preestudios, esos anteproyectos que próximamente significarán futuras obras y podemos visualizar esa visión del sector público yendo a la visión micro con el listado de proyectos y podemos también tener una visión en el que digamos cuál va a ser el comportamiento del sector privado de proyectos nuevos y de una zona o de una tipología en concreto. Si señalamos el sector industrial, lo que nos está diciendo es dónde se van a desarrollar proyectos de iniciativa nueva, o si queremos que sean de obra nueva, de ampliación, como nosotros queramos, del sector industrial con su reparto geográfico. Además, nos va a decir los subtipos dentro de esos proyectos industriales, cuántos van a ser de fábricas, de naves industriales, refinerías, lo que nosotros queramos. Y la evolución de los 3 últimos años para visualizar mes a mes cuál está siendo ese comportamiento. Esto lo que nos va a decir son indicadores de negocio real donde sabemos qué tipos de edificación y de obra civil se van a desarrollar, pero también vamos a poder visualizar quiénes ser esos promotores, en el que podemos realizar la ampliación y ver el reparto, quiénes van a ser esos promotores. Si los queremos de iniciativa privada, hacemos la selección o de obra nueva y podemos visualizar los promotores a los cuales nos queremos dirigir para realizar estos próximos proyectos del sector industrial. Entonces, lo que podemos visualizar es si queremos hacer lo que son el sector industrial en obra nueva, de iniciativa privada, no solo vamos a poder realizar y visualizar el reparto geográfico, sino que si pinchamos en el listado de proyectos, bajamos al nivel concreto, a poder visualizar cada uno de esos proyectos del sector industrial. Incluso podemos hacer una selección por las fases en las que se encuentran esos proyectos, cuántos están en anteproyecto, versión, los queremos también, decir al total, y
podemos seleccionar solo aquellos que estén en anteproyecto, en antecesión, en estudio, como nosotros queramos. Es importante que también lo que me va a permitir es realizar una búsqueda por un promotor privado en concreto o público. Si nosotros en promotor yo pongo Amazon, lo que me va a indicar son aquellos proyectos del sector industrial que va a desarrollar Amazon, indicándome cuáles están en fase de estudio o en redacción de proyecto para que nosotros podamos incidir y dirigirnos al promotor que queramos visualizar o hacer una búsqueda por una tipología en concreto. Al final, lo que me va a decir son oportunidades de negocio real. Me va a marcar cuáles son las zonas más calientes, dónde va a haber esa distribución de proyectos en base a zonas geográficas, a tipos de construcción y subtipos, entre promotores públicos y privados y obra nueva y reforma. De esa manera nosotros nos vamos a poder anticipar, vamos a poder dirigir, realizar los esfuerzos y ver qué zonas son las más rentables y en qué zonas y en qué tipología tenemos más probabilidades de éxito. Hoy en día el análisis de los datos es lo que nos marca la diferencia, lo que nos va a ayudar a saber a dónde dirigirnos, dónde visualizar las oportunidades de negocio reales, poder seleccionar aquellas en las que vayamos a obtener un mayor porcentaje de éxito. Permitir también desarrollar nuestro trabajo de la manera más eficaz posible. Yo suelo decir que hay una frase que me encanta y yo creo que refleja mucho lo que acabamos de estar exponiendo tanto, ¿no? Y es que en entornos de máxima incertidumbre, los datos vencen a la intuición. Muchas gracias a todos por su asistencia.